Gloria a su nombre santo es. Por su palabra todo se formó. Cuando aún no habían estrellas ni criaturas en la tierra, reinaba solo en majestad, Rey de toda eternidad. Gloria a su nombre santo es. Yitgadal v'yitgadash Shemei Rabah. Santificado, enaltecido sea su nombre hoy. Cuando venga su reino en majestad, toda creación al fin libre será. El galut terminará, la maldición retirará. Las naciones vendrán todas, libres serán del pecado al fin. Gloria a su nombre santo es. Yitgadal v'yitgadash Shemei Rabah. Santificado, enaltecido sea su nombre hoy. La paz de lo alto llegue aquí para todo Israel y para ti. Cuando vuelva el Mesías al clamor de su venida, Israel lo reconozca como aquel que estuvo aquí, ha vuelto. Gloria a su nombre santo es. Yitgadal v'yitgadash Shemei Rabah. Santificado, enaltecido sea su nombre hoy. Bendito y alabado solo Él, ahora y por la eternidad. Con palabras te diremos, solo a ti te alabaremos. Bendito seas tú, Señor, te alaba toda tu creación. Gloria a su nombre santo es. Su nombre santo, aleluya, oh gloria a su nombre santo es. Yitgadal v'yitgadash Shemei Rabah. Su nombre santo es.
Adonai, su nombre santo es. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah. Shabbat Shalom a todos nuestros amigos y hermanos. Hoy vamos a estudiar la Parashá Vayeshev, que quiere decir y se asentó. Eso está en el libro de Bereshit, capítulo 37, 1 al 40, 23. Y tenemos también en el libro de Amos, capítulo 2, versos 6 al 3, 8, la Haftará para todos aquellos que la quieran estudiar. Antes vamos a hacer una oración para que el Eterno nos dé sabiduría. Bendito eres tú, Adonai, creador del universo, que todas las cosas fueron creadas por el poder de tu mano. Te pido en el nombre de tu Hijo Yeshua, Rey de Gloria, que me dé sabiduría, entendimiento, un espíritu de humildad, Señor, para que pueda mostrar la verdad de la Torá a tu pueblo. Guíame e instrúyeme con tu Santo Espíritu, con la luz del Mesías, Señor, para que muchos, Señor, muchos puedan recibir el pan de la vida. En el nombre de tu Hijo Yeshua, amén y amén. Bueno, pues ya entramos de lleno en la Parashá y vamos a ver este bosquejo que tenemos aquí. Vemos en el capítulo 37, del 1 al 11, Yosef y sus hermanos. Seguidamente vemos en el capítulo 37, del 12 al 36, Yosef es vendido por sus hermanos. En el capítulo 38, del 1 al 30, vamos a ver a Yehudá y su nuera Tamar. En el 39, del 1 al 23, vamos a ver Yosef en Egipto y la mujer de Potifar. Y por último, en el 40, del 1 al 23, Yosef en la cárcel con el copero y panadero de Faraón como intérprete de sueños. Bueno, realmente vamos a estudiar hoy a Yosef y Yehudá con su nuera Tamar. Quiero centrarme en estos dos puntos por los cuales son principales y no quiero extender mucho más la parashá, así que prefiero que sea recogida y que podamos entender y trabajar estos dos capítulos, pues tienen muchísima densidad. Bien, una vez que Jacob vuelve de la tierra de su tío Labán, por decirlo así, con su mujer, con sus rebaños, con sus hijos, finalmente se reconcilia con su hermano Esav, que tenía preparado 400 hombres para destruir a su hermano. Se reconcilian, la cosa sigue adelante y una noche Jacob se queda solo en Peniel y tiene una lucha con un ser celestial. Este ser celestial pelea con él toda la noche y Jacob no le deja ir hasta que le bendijera, así dice la escritura. Entonces este ser celestial lucha con Jacob y le cambia el nombre de Jacob a Israel, que quiere decir el que luchó con Dios. Y ahora sí, una vez ya con ese trasfondo, entramos en la porción y veremos qué es lo que sucede con Jacob y con su hijo Yosef. Cuando éste tenía 17 años, siendo el hijo más amado de Jacob, pues este era hijo de Rachel, de la cual estuvo profundamente enamorado desde el primer día que la vio, al cual puso al cargo de vigilar a sus hermanos mayores para ver cómo cuidaban del rebaño. Pues Jacob, dice la escritura,
que no se fiaba de ellos. Leemos en Bereshit 37 del 1 al 12 lo que nos dice la Escritura. Y habitó Jacob en la tierra de Canaán, la tierra de las peregrinaciones de su padre. Esta es la historia de la familia de Jacob. José era de 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y de Zilpa, mujeres de su padre, y José informaba a su padre la mala fama de ellos. E Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez. Y él le había hecho una túnica con rayas de colores. Sus hermanos, al ver que su padre lo prefería entre todos ellos, lo aborrecían y no lo podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo declaró a sus hermanos, con lo cual aumentaron más su odio. Bueno, aquí nos encontramos con un problema según refleja la Escritura. Joseph, el hijo predilecto de Jacob, era odiado por sus hermanos, pues Joseph le contaba a su padre lo que hacían ellos con el ganado. Seguramente Jacob estaba decepcionado de sus hijos mayores, pues ya veían a su padre mayor y ellos querían hacer lo que bien les venía en gana, ocultando e intentando engañar a Jacob en su vejez. De alguna forma, el joven Joseph era sus ojos y casi siempre le traía malas noticias de sus hermanos. Sus hermanos eran los hijos de Lea y de las concubinas de Jacob. No es que los rechazara, ni mucho menos, pero él siempre estuvo enamorado de Rachel. Cuando ésta dio a luz a su segundo y último hijo Benjamín, según Génesis 35, del 17 al 19, Jacob quedó grandemente afectado, pues Rachel murió en el parto. Lea, la hermana de Rachel, su hermana mayor, le fue colocada en la habitación la noche de bodas a Jacob por su suegro Labán, siendo engañado y manipulado, teniendo que servir durante 20 años a su suegro, en vez de los 7 años que habían acordado que le tocaba servir como habían quedado en el desposorio. Jacob estaba tan enamorado que en estos 20 años de trabajo para su suegro se le pasaron volando por el amor que sentía hacia Rachel, según Bereshit 29 al 20 al 35. Entender esto es muy importante, conocer el texto dentro del contexto de lo que siempre vamos a estudiar, para poder estar fundamentados y no siendo llevados a falsas enseñanzas que nos pueden sacar de la verdad de la Escritura. Si no conocemos el contexto bíblico de la misma, en sus puntos básicos, será muy difícil entenderlos, el porqué del contexto escritural. Por ejemplo, ¿quién era Jacob? ¿El por qué odiaban a Joseph? ¿Por qué Jacob no se fiaba de ellos? Y tantas cosas que solo lo vamos a encontrar en la Escritura. Esto es un consejo para que podamos ser edificados en nuestro propio espíritu para nuestro bien. La Escritura nos habla también que los hijos de Jacob hablaban violentamente a Joseph y le odiaban, pues Jacob le había hecho una túnica de colores. En otras versiones dice una túnica de lana fina. Finalmente, eligió a este joven de 17 años como su preferido. Sus hermanos le aborrecían, así dice el verso 4. Y en el verso 3 confirma lo antes citado, sobre el amor de Jacob, que lo amaba más que a todos sus hijos. Así dice, porque era el hijo de su vejez y le había hecho una túnica con rayas de colores.
Esto sus hermanos no lo podían aceptar, de que alguien estuviera por encima de ellos, controlando sus movimientos, y de alguna manera no le podían tocar, pues era su propio hermano, y a la vez los ojos de su padre Jacob, el cual les controlaba sabiendo todas las cosas malas que hacían cuando su padre no les podía ver. Pero esto no termina aquí. Leemos en el verso 5 y dice así: y soñó Joseph un sueño y lo declaró a sus hermanos, con lo cual aumentaron más su odio contra él. Esto es Bereshit 37, 7 al 11. Vamos a ver los sueños de Joseph. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí mi gavilla se levantaba y además estaba erguida. Y he ahí vuestras gavillas estaban alrededor y se postraron ante mi gavilla. Y le dijeron sus hermanos: ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros? ¿O te enseñorearás tú de nosotros? Y lo odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y lo refirió a sus hermanos, y dijo: mirad, he soñado otro sueño, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Y lo refirió a su padre y a sus hermanos, pero su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos llegaremos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en el asunto. Aquí vemos a sus hermanos como cada vez la cosa iba empeorando, hasta llegar a decirle: ¿acaso pretendes reinar tú sobre nosotros? Odiándole más por causa de estos sueños. El primer sueño, Joseph se lo contó a sus hermanos, y el segundo se lo contó también a sus hermanos y a su padre. Eso al principio no le gustó a Jacob, pues veía algún tipo de soberbia en Joseph. Desde mi entender, fue el mismo ambiente que ya estaba caldeado por sus propios hermanos que trastornó el discernimiento y la forma de pensar de Jacob. Pues sabemos que todos estaban contra Joseph, pero hay algo muy interesante que se nos muestra al final de la escritura en el verso 11, y dice así: pero su padre meditaba en el asunto. Si profundizamos en el porqué de todo este problema, por llamarlo de alguna manera, la respuesta la tenemos en el título de la Parashá Vayeshev: y se asentó. Bien, vamos a ver qué es esto. La idea del Eterno para Israel, Jacob, no era el de vivir o establecerse en un territorio fijo, sino el propósito del Eterno es que Israel debía ser un pueblo nómada, viviendo una vida de peregrinaje. De la misma manera, todo creyente hemos sido llamados, nos guste o no. Esto es una realidad espiritual para que nadie se quede dormido en los laureles, como se suele decir. Jacob pensó que ya lo tenía todo en su vejez. Elohim le había bendecido grandemente, cambiando su nombre por el de Israel. Tenía mucho ganado, sus 12 hijos mayormente criados, con muchas riquezas, y sus esposas. Para él era el tiempo de asentarse, de establecerse en la tierra prometida. Pero ese no era el propósito del Eterno en su vida. Pues Adonai no quería que su pueblo se durmiera, y mucho menos que se mezclaran con otros pueblos que pudiera haber a su alrededor. Ese es un punto magistral para nuestros días, donde todo creyente debe pelear la buena batalla de la fe. Pues cuando un justo quiere dejar de luchar y disfrutar de esta vida, está intentando sacar de antemano lo que recibirá
en el reino venidero. Pero Adonai no le permitió hacer esto a Jacob. Esto permitió el problema con Joseph. Adonai le dio luz verde para que no se durmiera. Es necesario de tener un espíritu de lucha y de combate todos los días y no caer en la complacencia o dormirnos en sábanas de seda, como solemos decir. Y siempre ir a lo fácil, pues los problemas y las luchas nos mantienen en una alerta continua y nos obligan a buscar al Eterno en todo momento, siendo Él nuestro escudo y fortaleza en todo momento. Y sin lugar a dudas, para vivir en la obediencia y la dependencia del Elohim de Israel. Así como Yeshua aprendió la obediencia con dolor, según nos dicta el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 8. Y dice así: aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Así que el que quiera huir de los sufrimientos y de los problemas diarios, nunca aprenderá la obediencia del Padre. Es más, los mismos sufrimientos que pasamos en este siglo producen una gloria que permanecerá en el siglo venidero, como está escrito en 2 de Corintios 4:17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria, que sobrepasa toda comparación. Para ser herederos en el siglo venidero hay que padecer con y para el Mesías. Cuanto más suframos ahora, más gloria tendremos entonces, como está escrito en 1 de Pedro, capítulo 1, 7. Para que la prueba de nuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Yeshua HaMashiach. También el libro de Hebreos nos habla sobre nuestros hermanos que fueron torturados, muertos y padecieron grandes dolores, no rechazando la fe del Mesías verdadero. Así dice Hebreos 11:35. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Ahora ya entendemos el propósito que el Eterno tiene con Jacob. ¿Y qué es lo que pide de nosotros en el nuevo pacto? Toda esta situación fue permitida para que no se acomodara y seguir luchando día tras día. Es entendible lo que hizo Jacob ya en su vejez, aunque estaba muy bendecido, su nombre fue cambiado a Israel y él permanecía sobre la protección divina de Elohim. Y queriendo o sin querer, a el joven Joseph le fue puesta una gran responsabilidad sobre sus hombros de ser el pastor o líder con tan solo 17 años de edad, empezando a desarrollar su rol profético sin saberlo. Jacob no ocultó el hecho de que amaba a Joseph más que a cualquiera de sus otros hijos y le dio una túnica especial de muchos colores. Al darle esta túnica, Jacob estaba proclamando la soberanía y el liderazgo de Joseph sobre todos sus hijos, ya que en la era patriarcal los jefes semíticos usaban túnicas de muchos colores como insignia del gobierno. Hay patrones bíblicos que se vuelven a repetir con Jacob y Joseph. Pero antes de ver esto, vamos a desglosar y ver cuáles eran los problemas de todo lo que estaba sucediendo en aquel momento en el campamento de Jacob. Jacob se había establecido en la tierra de Canaán. Segundo punto,
Jacob ya es anciano y no se fía de sus 10 hijos mayores. Tercer punto. Joseph es elegido como hijo preferido, haciéndole una túnica de muchos colores como símbolo de gobernante. Joseph está siendo los ojos y oídos de su padre, el cual le informa de todas las maldades de sus hermanos. A raíz de esto, sus hermanos hablan violentamente a Joseph, tratándole mal, pero por todo lo que le contaba a su padre. Y finalmente, Joseph tiene 2 sueños donde es rechazado y odiado grandemente por sus hermanos. Ahora vamos a ver los paralelismos que tienen entre Jacob y Joseph. El número 1, ambos tenían una madre estéril y nacieron por una intervención divina. Número 2, ambos fueron odiados por sus hermanos. Número 3, ambos experimentaron cómo sus hermanos querían matarlos. Ambos se hicieron ricos y se casaron fuera de la tierra. Los suegros de ambos fueron bendecidos por causa de ellos. Ambos viajaron a Egipto y murieron en Egipto. Ambos pidieron que sus huesos fueran trasladados a la tierra prometida. Estos 2 desgloses en las diapositivas anteriores nos ayudan a entender el porqué de esta situación y el plan profético el cual habían sido destinados los hijos de Israel. También es cierto que no es bueno los favoritismos entre los hijos, pues Abba no tiene ningún tipo de favoritismos con ninguno de sus hijos, pues para Dios todos somos iguales. Las comparaciones muchas veces crean luchas innecesarias. Cada hijo es diferente, tiene dones y cualidades diferentes, unos más que otros, pero esto no significa que uno sea mejor que el otro. El que tiene más dones tiene siempre más responsabilidad y hay que exigirle más. Yeshua nos lo aclara en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 48. Porque todo aquel que a quien fue dado mucho, mucho le será demandado, y al que encomendaren mucho, más se le pedirá. Es importante destacar las virtudes de nuestros hijos en todas las diferentes áreas en que Hashem los haya dotado, estando a su lado siempre, trabajando codo con codo y animándolos a actuar dentro de la verdad bíblica, siendo instruidos en las enseñanzas del Eterno para su propio beneficio, tal como hizo Jacob con Joseph. Seguramente que esto influyó en sus hermanos mayores, sin lugar a duda, sintiéndose de menos por ser hijos de Lea y de las concubinas Bila y Zilpa, pues ellos sabían lo que había sucedido con Lea en la noche de bodas, engañando a Jacob, y el amor que sentía Jacob por Rachel. A pesar de la situación crítica en la familia de Israel e incluso por medio de esas tensiones familiares, Hashem, el Eterno, bendito sea su nombre, en su infinita sabiduría lleva a cabo su plan de salvación para Israel y para todo el mundo. Él puede usar nuestra carnalidad y debilidad para cumplir su propósito. Bendito sea su glorioso nombre. Vamos a pasar a Joseph es vendido por sus hermanos. Vamos a ver qué sucede en el capítulo 37, verso 12, y lo vamos a leer. Y cuando sus hermanos apacentaban el rebaño de su padre en Siquem, dijo Israel a José: ¿No están tus hermanos pastoreando en Siquem? Ven, te enviaré a ellos. Y él dijo: heme aquí. Y él le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo se encuentran en el rebaño, y tráeme un informe. Así lo envió desde el valle de Hebrón y llegó a Siquem.
Y un hombre lo halló deambulando por el campo, y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Y dijo, estoy buscando a mis hermanos. Te ruego me digas dónde pastorean ellos, por favor. Respondió el hombre, partieron de aquí, pues les oí decir, vamos a Dotán. Y José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando lo vieron de lejos, antes de que se acercara a ellos, se confabularon para darle muerte. Y se decían entre sí, aquí viene el Señor de los sueños. Vemos el recelo y el odio que le tenía a sus hermanos mayores, pues Joseph ya tenía algo que contar a su padre, que no estaban en Siquem, donde él les había ordenado apacentar el rebaño, teniendo que buscarles hasta que fue orientado por un beduino y encontrándolos en Dotán. Joseph tenía un llamado y era el de obedecer lo que Jacob le había ordenado, algo que sus hermanos no hacían continuamente. Vemos como le llaman despectivamente el Señor de los sueños. Su sentimiento de inferioridad ya había decretado de matar a su propio hermano, pues tanto era el odio que le tenían que estaban ciegos de ira y de rencor contra él. Una persona acomplejada tiene mucha dificultad para recibir amor. Hay solo una cosa que puede entrar dentro de su alma y romper esa muralla que ha edificado alrededor de sus emociones mentirosas. Sabemos que la palabra del Eterno, dada por medio de una revelación en el poder del Ruach HaKodesh, con otras palabras, solo Yeshua el Mesías, que es la palabra de Elohim, la palabra viva, puede sanar esa alma dañada. Pues este tipo de rudimentos deben ser sanados dentro de la vida de todo creyente y lavados por la sangre de Yeshua, pues todos alguna vez en nuestras vidas hemos sido dañados o desechados, y son marcas dolorosas que tan solo el pastor de nuestras almas puede sanarlas, según 1 de Pedro, capítulo 2, verso 25. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. También es cierto que Joseph, desde mi entender, necesitaba un baño de humildad, lo cual más adelante lo veremos, pues con 17 años no estaba preparado para cumplir el propósito dado por el Eterno. El tiempo de maduración, como bien sabemos, está designado para todo creyente, siendo por medio de las pruebas y aflicciones donde vamos madurando y creciendo en la obediencia. A raíz del pecado, en el Gan Edén, el hombre desconectó su comunión con Abba y le llevó a las maldiciones que ya conocemos, a pasar dolores, enfermedades y a trabajar continuamente por un plato de comida, como se suele decir cotidianamente. Aún así, Elohim nos dio la salvación del Mesías Redentor, que ya vino y está cada día más cerca para su regreso. Es obvio que Jacob había marcado a Joseph como el heredero de su primogenitura, ya que Rubén había perdido su primogenitura, pues manchó el lecho de su padre Jacob acostándose con una de sus esposas concubinas, Bilhá, y esto alteró el orden natural para Rubén. De una forma profética, cuando Jacob bendice a sus hijos en el libro de Bereshit, capítulo 49, versos 3 y 4. Poco antes de su muerte, profetizó el futuro de sus vidas. A continuación, empezaremos a ver los sufrimientos de Joseph, cumpliendo el papel profético de aquel que había de venir.
Una de las sombras es el Mashiach ben Yosef, el Mesías sufriente, de una forma alegórica y no necesariamente de una forma literal, pero sí como un seguidor, imitador. Por el otro lado se habla de Mashiach ben David, el Mashiach triunfante, que es descendiente directo de la casa del rey David. En nuestro rey Yeshua se cumplen estos dos papeles. En su primera venida vino a sufrir, a morir, a ser rechazado por toda la humanidad, pagando por la maldad y pecados de todo su pueblo y de las naciones. Y en su segunda venida vendrá como el león de la tribu de Judá, como el Mashiach ben David, tomando su trono aquí en la tierra y poniendo a todos sus enemigos bajo sus pies, reinando con vara de hierro en el milenio, en la Jerusalén terrenal, con todos sus redimidos según Revelación 24. Indudablemente hay muchos paralelismos entre Joseph y Yeshua, y uno de ellos era este: amaba Israel a Joseph más que a todos sus hijos. Su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. También en Mateo 3:17 nos dice esto: este es mi hijo amado en quien me he complacido. Seguimos leyendo la escritura y vemos que sucede en Bereshit 37:20. Ahora pues, vamos, matémoslo y arrojémoslo en una de las cisternas y digamos que una mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué serán sus sueños. Pero cuando Rubén lo oyó, intentándolo librar de su mano, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió Rubén: no derraméis sangre, arrojadlo en esa cisterna que está en el desierto, pero no extendáis la mano contra él. Y cuando José llegó a sus hermanos, sucedió que despojaron a José de su túnica de rayas de colores, la cual llevaba puesta, y lo tomaron y lo arrojaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, donde no había agua. Aunque Rubén intentó protegerlo de la muerte, impidiendo el derramamiento de la sangre de su hermano, convenciéndoles de que le echaran en una cisterna vacía en el desierto para dejarle vivo, pero estos hermanos malvados lo primero que hicieron fue quitarle el símbolo de autoridad que tenía sobre ellos. No le arrojaron a la cisterna con la túnica de colores hecha por Jacob, pero se la quitaron desprestigiándolo, pues sin lugar a dudas, cada vez que veían esta túnica, les recordaba quiénes eran, sus carencias y diferencias personales con su padre Jacob. El verso 25 en adelante dice así: luego se sentaron a comer pan, y alzando sus ojos vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galat, llevando sus camellos especias, bálsamo y mirra para hacerlos bajar en Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y ocultemos su sangre? Vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano contra él, pues es nuestro hermano, nuestra carne. Y sus hermanos obedecieron. Y cuando pasaron los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna, lo subieron y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna, he aquí el joven ya no estaba. Entonces rasgó sus vestidos y se volvió a sus hermanos y les dijo: ¿el muchacho no está? ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces tomaron la túnica de José y, degollando un chivo de las cabras, empaparon la túnica con la sangre. Rubén, como hermano mayor primogénito que lo intentó proteger, llegó tarde. Ya sus hermanos, después de comer tranquilamente, lo habían vendido a unos ismaelitas por 20 piezas de plata, llevándose a Joseph a Mizraim, a la tierra de Egipto,
y engañando a su padre a Jacob, la historia una vez más se vuelve a repetir para Jacob. Tal como él lo hizo en su juventud, como usurpador y mentiroso, sus hijos empaparon el manto de Joseph con la sangre de un macho cabrío mintiéndole. Ahora Jacob, el suplantador, que esto significa su nombre, es engañado por sus hijos con lo mismo. Sus hijos le mintieron presentándole a su padre la túnica llena de sangre, dándole por muerto a Joseph. Dice el verso 34 así. Entonces Jacob rasgó sus ropas, puso tela de saco en sus lomos e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Mientras tanto, los madianitas le habían vendido en Egipto a Potifar, eunuco de Faraón, jefe de los guardias. Bien, este manto de colores, el cual representaba el liderazgo, patriarcado o realeza para las tribus semitas, apunta a dos cosas dentro del sacrificio del Mashiach Yeshua. El primero, el Mesías tenía que morir por causa del rechazo de sus hermanos. Y el segundo, la muerte del Mesías es la condición para su reinado, representando la túnica de colores. Hay una conexión muy importante entre la sangre y el manto. La sangre habla del ministerio sacerdotal y el manto habla de la realeza del Mesías. Tiene ambos ministerios, el de sacerdote y el de rey, según Hebreos 7:1. Vamos a ver unos paralelismos entre Joseph y Yeshua. En el verso 37:11 dice así: y sus hermanos le tenían envidia. Mateo 27:18, porque él sabía que le habían entregado por envidia. En el verso 13 dice así: Joseph fue enviado en obediencia por su padre a los hijos de Israel, aunque sufriera rechazo. A Yeshua le pasó lo mismo en Lucas capítulo 20 del 13 al 15. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Quizá a él respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo: este es el heredero, matémoslo, pues, para que la heredad sea nuestra, y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. En el verso 14 dice así: entonces le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos. El Mesías es el mensajero de Shalom para Israel. Efesios 2:17 dice así: y vino y anunció Shalom a vosotros que estabais lejos, y Shalom también a los que estabais cerca. En el verso 24 dice así: lo echaron en el pozo. Según Rashi, este pozo era un lugar de muerte, de escorpiones y de serpientes. En el verso 16 dice así: Joseph dijo: buscad a mis hermanos. Mateo 15:24: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de las casas de Israel. En el verso 18 del 37, tramaron contra él para matarlo. Mateo 26:4. Y tramaron entre ellos prender a Yeshua con engaño y matarle. Verso 23. Despojaron a Joseph de su túnica. Mateo 21 al 23. Cuando llegó Yeshua al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Versos 26 y 27. Y Yehudá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid,
vendámoslo a los ismaelitas. Mateo 24:14 al 16. Entonces uno de los 12, llamado Judá Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Después buscaba una oportunidad para entregarle. Bien, aquí tenemos el contexto de Joseph y ahora vamos a entrar en la segunda parte de esta parashá, que es Yehudá y Tamar. Veamos qué es lo que sucede en el capítulo 38 con Yehudá y su nuera Tamar, después de que Tamar se queda viuda. Leemos en el capítulo 38, del 1 al 7. Dice así la escritura: había ya acontecido en este tiempo que, separándose Judá de sus hermanos, se relacionó con un adulamita cuyo nombre era Hira. Y Judá vio allí a la hija de un hombre cananeo cuyo nombre era Súa, y la tomó y se llegó a ella, y la concibió y dio a luz, y él llamó su nombre y concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó a su nombre Onam. Y volvió de nuevo a dar a luz un hijo y llamó su nombre Selá. Y él estaba en Kesif cuando dio a luz. Entonces Judá tomó por mujer para él su primogénito, cuyo nombre era Tamar. Pero el primogénito de Judá, era perverso ante los ojos del Eterno, y el Eterno hizo que muriera. La pregunta es: ¿por qué tenemos aquí en esta historia que nos habla de Jacob, nos habla de Joseph, de sus hermanos, nos viene la historia de Yehudá y de Tamar? Una vez más, la respuesta la tenemos al principio de esta parashat, en el capítulo 37:2, que dice así: esa es la historia de la familia de Jacob. Esta parashá está centrada en la familia o descendencia de Jacob, aunque se hace énfasis en Joseph. Pero la descendencia del Mashiach viene de la tribu de Judá, desde donde se nos habla proféticamente de su origen. Y es algo que vamos a ver con Yehudá, este varón al que vendió a Joseph por 20 monedas de plata. Yehudá se aparta de su familia, hace amistad con una adulamita de nombre Hira, ve a una mujer que no era de su yugo y se acostó con ella y la tomó por esposa, y su nombre era Súa. El padre de la joven era de origen cananeo. Yehudá falló espiritualmente, apartándose de su pueblo y tomando una mujer que no era de su mismo yugo. Yehudá tuvo 3 hijos con ella, Onán y Selá. Yehudá, una vez que fue mayor, dio por esposa a Tamar, a su primogénito En el verso 7 nos lo dice así: pero el primogénito de Judá, era perverso ante los ojos de Adonai, y Adonai hizo que muriera. Leemos el verso 8. Y Judá dijo a Onán, el hermano de llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Pero Onán, sabiendo que la descendencia no sería suya, sucedía que cuando llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra a fin de no dar descendencia a su hermano. Y lo que hacía pareció malo ante los ojos de Adonai, y también a él lo hizo morir. Entonces dijo Judá a su nuera Tamar:
vive como viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selah, pues temía que muriera también él, como sus hermanos. Así que Tamar fue y permaneció en casa de su padre. Bien, esta ley, la cual que es de perpetuar la herencia del pueblo escogido, como bien refleja la escritura, está en Devarim 25, 5, 6. Aunque los dos primogénitos hijos de Yehudá no fueron dignos de esto, pues él era el primogénito de Yehudá, era un hombre perverso y su hermano Onán no quería dejar descendencia a Tamar. Y cuando tenía relaciones con Tamar, derramaba su semen en la tierra y esto no le gustó al Eterno. Esto lo entendemos porque le quitó la vida. Vemos este mismo hecho con Ruth la Moabita y el rico terrateniente en Belén. Boz le dio esta esperanza de resurrección y herencia a la vida de Ruth, siendo un ascendiente de Yeshua, y esto lo podemos leer en Ruth capítulo 4. Ahora voy a leer para vosotros Devarim 25, 5, 6, que es donde está la ley del levirato, confirmando que ya el Eterno daba leyes a los padres antes de que la Torá fuera dada en el Monte Santo, en el Monte Sinaí. Y dice así: cuando unos hermanos vivan juntos y uno de ellos muera sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado se unirá a ella y la tomará por mujer, cumpliendo con ella el deber del levirato. Y será que el primogénito que ella dé a luz sucederá en el nombre de su hermano, el difunto, para que no sea borrado de Israel su nombre. Bendito sea Dios. Una vez que estos dos perversos muertos por el Eterno caen, Yehudá le promete a Selah, que es el pequeño, para que la diera un hijo. Pero Yehudá, según hemos leído la escritura, no se fiaba de ella, pues temía por Selah, porque también podía morir. Y la dijo esto en el verso 11: vive como viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selah. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Terminando el luto, Judá subiendo con su asociado, el adulamita, a Timma, donde estaban los trasquiladores de sus ovejas. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: mira, tu suegro sube a Timá a trasquilar las ovejas. Entonces ella, viendo que Selah había crecido y no había sido dada a él por mujer, se quitó las ropas de su viudez, se cubrió con un velo y se disfrazó. Se sentó en la puerta de Nayim, que está junto al camino de Timma. Cuando Judá la vio, la consideró ramera, pues ella tenía cubierto su rostro. Bien, cuando entendemos esto, la pregunta aquí es: ¿qué estaba haciendo Tamar? ¿Acaso estaba actuando bien? ¿Estaba actuando mal? ¿Estaba engañando a su suegro? Veamos el contexto. Yehudá se había quedado viudo y había pasado tiempo de luto e iba a cuidar del rebaño, pero Yehudá se olvidó de su nuera Tamar, de dar promesa a su hijo Selah para mantener la descendencia de su primogénito él.
Pero Yehudá no lo hizo, y su nuera Tamar estaba haciendo lo correcto, lo cual era mantener su descendencia. Tamar actuó con el fin de levantar una descendencia para que el Mesías pudiera nacer sin motivos. Sus motivos eran puros, pero su forma de actuar obviamente no fue la más correcta. Sin embargo, el Eterno utilizó esta situación para llevar a cabo sus planes como siempre. Y dice así el verso 16. Y se desvió del camino hacia ella y le dijo: vamos ahora, me llegaré a ti, pues no sabía que era su nuera. Y dijo: ¿qué me darás para que te llegues a mí? Y él dijo: yo mismo te enviaré un cabrito. Y ella me dijo: ¿me das alguna prenda hasta que lo envíes? Y él dijo: ¿cuál prenda quieres que te dé? Y ella dijo: tu sello, tu cordón y la vara que tienes en tu mano. Entonces él se los dio, se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, se quitó el velo por encima de ella y vistió las ropas de su viudez. En el verso 16 podríamos decir que el que pecó fue Yehudá teniendo relaciones con una prostituta, pues la vestimenta y el cruce de caminos, que es donde hacían su oficio este tipo de mujeres, indicaba que era una prostituta. Pero Tamar, como mujer inteligente, negocia las condiciones y el pago por adelantado, y Yehudá le promete un cabrito. Pero ella le pide algo como prenda por el momento hasta que le traiga este cabrito. Y el verso 18 dice así: y él respondió: ¿qué prenda tengo que darte? Y ella dijo: tu sello, tu cordón y tu báculo. Rashi cita en el Targum que enseña que esas tres cosas fueron: el sello habla de la personalidad y de la descendencia de reyes, la vestimenta habla de la distinción sacerdotal que porta, y el bastón habla de la posición del nacimiento del pastor Mesías. Tamar tomó estas prendas como salvoconducto, algo que la iba a salvar la vida, pues aunque viviera en casa con sus padres, dice la escritura en el verso 18 y 19, ella luego se levantó y se fue y se quitó el velo de encima de ella y vistió las ropas de su viudez. Volvió a ser viuda, se quitó esas ropas que llevaba y se puso las ropas de viuda una vez más. Así que Tamar no volvió a Yehudá ni volvió a tener más relaciones con él. Ella sabía muy bien las consecuencias que esto podía traer. Podía ser quemada o apedreada y cortada de su pueblo, como bien sabemos. Estas tres prendas fueron su salvoconducto de vida delante de los ancianos del lugar, pues a los 3 meses su embarazo era notable y visible, y cuando Yehudá se enteró, la juzgó a condena de muerte. Leemos en el verso 24 lo que dice: y sucedió como a los 3 meses que se le dio aviso a Judá diciendo: tu nuera Tamar se ha hecho ramera, y además ha quedado encinta por prostitución. Y Judá dijo: sacadla y que sea quemada. Pero mientras era sacada, envió a decir a su suegro: del varón a quien pertenecen estas cosas estoy embarazada. Y dijo: reconoced ahora de quién es este sello, el cordón y la vara. Tamar salvó su vida al presentar estos 3 objetos delante de los ancianos del lugar, los cuales Yehudá le había dejado como fianza en vez del cabrito. Entonces Yehudá los reconoció y dijo: es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Selá, pero nunca más la conoció.
Nunca más tuvo relaciones con ellas. Yehudá la llama, atento a esto, justa, tzadiká. Yehudá dice que es ella más justa que yo. Anteriormente la condena sin saber, y aquí dice la escritura que es justa, la llama íntegra, y en la escritura se refleja así. Pues Tamar obedeció la ley de perpetuar el nombre de su marido no negándose en ningún momento a que esto fuera así. Por orden de Yehudá, su cuñado Onán se llegó a ella, pero él derramaba en tierra. Y tanto a y a Onán el Eterno les quitó la vida por su maldad. Ellos no eran aptos para ser ascendientes del Mesías Yeshua. Según Rashi hace este comentario, en la palabra también, en el versículo 10, muestra que murieron los dos hermanos por la misma razón. Los dos desechaban su semen, su esperma, para que la mujer no se quedara embarazada. Rashi comenta que el marido, lo había hecho para que Tamar no perdiera su belleza, y el hermano Onán para no dejar la descendencia. Adonai los fulmina y los mata por su maldad. La pregunta es, ¿por qué tanta severidad? Vamos a estudiar, una palabra que todos conocemos. La palabra Adán. Vamos a ver qué quiere decir la palabra Adán. Así se escribe en el hebreo, Aleph, Dalet, Mensofit, y en el Strong hebreo es el número 121, que quiere decir el primer hombre. Por favor, si quieres, toma nota y búscalo. Seguidamente, vemos que cuando separamos la letra Aleph, que tiene un valor en la gematría de 1, la letra Aleph por sí sola quiere decir Dios o Elohim. ¿Qué es la gematría? La gematría se usan valores numéricos de todo el alfabeto hebreo, como tenemos aquí. El Aleph tiene 1, el Bet tiene 2, y así continuamos. Gimel 3, Dalet 4, Hei 5, y así vamos continuando. Y por ejemplo, la palabra Elohim, que se forma con Aleph, Lamed, Hei, Yod, Mensofit, tiene un valor numérico total de 291. Pero esto es lo de menos. Bien, ya hemos separado la Aleph, la hemos quitado, le hemos echado un momento al lado, y nos queda ahora la palabra Dam, en el Strong hebreo 1818. ¿Qué quiere decir Dam? En el hebreo 1818 quiere decir sangre, y así se escribe la palabra Dam. ¿Qué pasa cuando unimos esas dos palabras, Elohim y Dam? La sangre de Elohim. Volvemos al contexto bíblico y con esta idea vemos donde nos da uno de los puntos de veracidad de la escritura, donde se confirma lo que he explicado. Levítico 7:14 dice así: porque el alma de toda carne, su vida está en su sangre. He dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado de su pueblo. El primer Adán fue una vasija de barro, de polvo, vacía. Cuando Elohim
sopló el aliento de vida en él. Esto está en Bereshit capítulo 2, verso 7, y dice así la escritura. Entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto no es una idea ajena al texto bíblico, ni mucho menos. El alma es la sangre, y el Adán fue un alma cuando Elohim sopló aliento de vida dentro de él. Esto también circulaba en otras culturas paganas en el Medio Oriente. Cuando hacían un ídolo de barro, lo mezclaban con sangre de un animal, pues para algunas culturas paganas los animales eran dioses y los veneraban. Este concepto pagano fue el origen de la creación del ser humano, lo cual está muy bien descrito, y después que Elohim sopló, fue un Nefesh Hayah, un ser viviente. Lo que recibe Adán es el soplo de vida, es la sangre, el oxígeno, todo lo necesario para que ese cuerpo de polvo, inerte, muerto, sin vida, empiece a funcionar, uniendo lo celestial con lo terrenal. Este punto es importantísimo entenderlo, pues está claro que sin sangre no podríamos vivir. Pero el enfoque es que dentro de nosotros Elohim ha dado sus atributos celestiales para ser reyes y sacerdotes, sabiendo respetar nuestro cuerpo y qué es lo que Él nos ha dado. La herencia que se transmite de padres a hijos según el ADN, tanto lo bueno como lo malo, los ojos verdes, la altura, la musculatura, también se transmiten las enfermedades. Esto lo saben mejor los médicos genetistas. Por ejemplo, el varón es el que da el sexo teniendo los 2 cromosomas XY y la mujer teniendo solamente 2XX. Ella es la portadora y receptora del semen, de la cera, de la simiente, donde la herencia tiene que ser desarrollada dentro del útero de la mujer, formándose con el tiempo un bebé. Dentro de Adán está escondida la sangre, la vida de Dios para poder vivir y existir. Nuestra sangre no es nuestra, es de Dios, con lo cual se procrea de generación en generación, como uno de los primeros mandamientos. Bereshit 1:29 dice así: fructificad y multiplicaos y llenad toda la tierra. Tal vez esto te pueda chocar o te pueda sonar un poco fuerte en decir la sangre de Elohim. Hemos visto en hebreo que esto es así con el diccionario Strong, pero para que lo puedas asimilar un poco y lo puedas llevar mejor, puedes decir tranquilamente la vida de Dios. Aunque la escritura está así escrito, ahora ya hemos desvelado por qué Elohim quitó la vida a estos 2 malvados. Según hemos leído, Tamar quedó embarazada de Yehudá. Tal vez muchos de nosotros podríamos seguir pensando que no fue correcto lo que hizo. Ella nunca le acusó, pero ella sí supo defender su legitimidad, devolviéndole delante de todos estos 3 objetos que tomó como fianza, como seguro de vida, los cuales Yehudá reconoció. El bien hacer de Tamar como una sadiká
justa delante de Elohim, nos dice la Escritura, que esto fue confirmado que él, Yehudá, la dejó embarazada. Lo leemos así en el versículo 27. Y sucedió que en el tiempo de dar a luz, aquí había mellizos en su vientre, y al dar a luz salió una mano, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de color grana, diciendo: este salió primeramente. Pero cuando él retiró su mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha has abierto? Por tanto fue llamado su nombre Farés, y después salió su hermano pequeño, Zará. Aquí tenemos una gran bendición en el mundo hebreo. Siempre que vienen mellizos, se dice que es un milagro de Elohim. Como bien sabemos, Dios es soberano en todas nuestras vidas. Y lo mismo que mató fulminantemente a Er y a Onán, bendijo el vientre de esta mujer justa, Sadiká, Tamar, trayendo al mundo a estos dos niños. Uno de ellos llamado Farés, el que sacó primero su mano, y al segundo a su hermano Zará. Aquí tenemos una vez más el propósito de Elohim para que aun dentro de nuestra carnalidad y errores humanos se puedan desviar. Él es todo infinitamente poderoso para enderezar las sendas torcidas, santificando nuestras vidas para que su propósito divino sea realizado, para que tengamos un poco más de luz. En este contexto vamos a ver y leer el libro de Mateo, capítulo 1, verso 1. Esto nos va a ayudar a entender y a verificar lo que estamos explicando. Dice así: libro de la genealogía de Yeshua, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, y Judá engendró a Tamar, a Farés y a Zará. Y así hasta que dice: e Isaí engendró al rey David. ¿Qué acabamos de leer? Esa genealogía es la genealogía de Yeshua, donde aparece Tamar como justa y está puesta en la ascendencia del rey Mesías, justificada por la Escritura. Nos confirma y verifica que los dos hijos de Tamar con Yehudá son ancestros del Mesías de Israel, mientras que los dos primeros, Er y Onán, no aparecen en ella, y tampoco aparece Selá. Por este pecado de despreciar la simiente, la cera de Elohim, la cual puso en Adán Harishon para llevar la semilla del Mesías Yeshua hasta nuestros días, estos dos malvados fueron quitados del mundo. Como la primera profecía mesiánica, donde encontramos las dos simientes del Mesías y la de Satanás, la cual Yeshua pisará su cabeza con su pie y será destruida en Bereshit 3:15. Esta semilla, esta cera, no solo transmite todo el ADN físico, como ya hemos dicho antes, sino que también transmite este ADN espiritual, pues el aliento de vida que sopló el Eterno, la sangre de Elohim, dentro de Adán, en su cuerpo sin polvo, uniendo los mundos espirituales con el terrenal, nos da a entender que al ser seres espirituales creados a semejanza de Dios, como dice Bereshit 1:27, también nos es transmitido de generación en generación. Es la base de nuestra verdadera identidad, nuestra conexión con lo divino y nuestra capacidad para experimentar la vida en su plenitud. Entender el ADN espiritual nos ayuda a comprender nuestra capacidad
para crecer espiritualmente, para superar las dificultades de la vida y para vivir una vida plena y significativa. Nos recuerda que somos más que solo seres físicos, que tenemos una conexión profunda con Abba y que somos capaces de alcanzar un potencial ilimitado a través de nuestra relación con el Creador. Bendito sea su gran nombre. Por la razón del pecado fuimos desconectados desde el principio por Adán, pero por la misericordia infinita de Elohim, al ser creados a su imagen y semejanza, aún mantenemos esa lámpara de conexión llamado espíritu. Pues aunque Elohim odia el pecado, ama grandemente a toda su creación y mucho más desea restaurar por la sangre de Yeshua al ser humano como una nación de reyes y sacerdotes que le sirvan y le honren con amor, llegando a desprendernos de nuestra carnalidad, la cual ha ido degradando a toda la humanidad sin apreciar verdaderamente al Creador eterno de todo el universo. Yeshua lo dejó muy claro en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Una vez que entendemos la herencia genética que portamos, tanto física como espiritualmente, nos ayuda a entender el sentido de la vida escondida dentro del primer Adán, siendo restaurada por el segundo Adán, el Mashiach ben Yosef, en su primera aparición y en su segunda venida, que será como el león de la tribu de Yehudá. Yeshua murió como el siervo sufriente, como Yosef tuvo que padecer, en la figura profética del Mashiach. Pero el león de la tribu de Judá vendrá para confirmar su reinado, el cual será eterno y sin fin, como bien nos enseña la Escritura, que confirma el cetro de Yehudá, que nunca será quitado de su mano. Bereshit 49:10 dice así: no será quitado el cetro de Yehudá, ni el dador de la Torá de entre sus pies, hasta que venga Silo, y él será la obediencia de todos los pueblos. Eso es lo que escribe Rabí Shaul en Romanos 11:27. El león de la tribu de Yehudá, que es Silo, vendrá a salvar a su pueblo Israel. Elohim eligió traer al Mesías del pueblo judío para toda la humanidad a través del linaje de la tribu de Yehudá, gracias a la insistencia de Tamar, cumpliendo la voluntad del Rey Eterno. Ya vamos a cerrar, vamos a ver qué hemos aprendido y cuáles son los puntos de resumen y aprendizaje. El Eterno dispone que Israel, Jacob, debía ser un pueblo nómada viviendo una vida de peregrinaje, pues durante este proceso de peregrinación, viviendo en tiendas, es donde se alcanza la madurez por medio del sufrimiento y del diario acercamiento al Eterno, haciéndonos totalmente dependientes de Elohim, haciéndonos aprender la obediencia, la cual produce un gran peso de gloria en todos los creyentes. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Segunda de Corintios, capítulo 4, 17. Segundo punto. Tenemos la imagen profética de Yosef como el Mesías sufriente, la sombra tan parecida a Yeshua en muchísimos aspectos, que fue rechazado por sus hermanos, odiado, maldecido, golpeado, vendido,
por Yehudá por 20 piezas de plata. Se burlaban de él. Lo llevaron cautivo por ser obediente a su padre Jacob. No como sus hermanos que desobedecían a Israel continuamente, encarcelado por algo que nunca había hecho. Joseph aprendió obediencia de la misma manera. Mashiach, aunque fue hijo, tuvo que aprender obediencia. Hebreos 5:8. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Tercero, nos da una ilustración de cómo debemos tratar a nuestros hijos. Debemos amarlos a todos por igual, dándoles la misma educación en lo que sea posible. Es importante destacar las virtudes de nuestros hijos en todas las diferentes áreas que Hashem los haya dotado, estando a su lado e instruirlos en la bendita Torá, sabiendo distinguir los dones de cada uno, utilizándoles para bien. Así lo hizo Jacob, ya que sus hijos mayores se habían corrompido, dándole a Joseph ese manto de lana fina, ese manto de colores por Israel, que hizo con su mano, haciéndole gobernante sobre todos sus hermanos, dándole la mayor responsabilidad y exigiéndole más. Porque a todo aquel a quien fue dado mucho, mucho le será demandado, y al que encomendare mucho, más se le pedirá. Lucas 12:48. Punto 4. Joseph, al tener esta responsabilidad y no rechazarla ni contaminarse con el mundo, supo mantenerse apartado en la obediencia que Jacob le pedía, siendo su hijo predilecto amado, buscando el bien de sus hermanos, ofreciéndose para ser rechazado y acepto por Elohim. Este es mi hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Este es otro paralelismo con Yeshua. Mateo 17:5. Quinto punto. El Eterno nos revela en la Escritura el por qué aparece el hecho de Yehudá y Tamar, pues no tiene ningún sentido encontrar este acontecimiento después que habla de Joseph y sus hermanos. Lo encontramos en el capítulo 37:2, que dice así: esta es la historia de la familia de Jacob. Pues aunque habla de Joseph y le da importancia, le da énfasis, es dada a la descendencia de Jacob. Esto es lo importante. Siempre debemos conocer el contexto de lo que estamos estudiando. Nos ayudará a profundizar en la Escritura. Nunca lo olvides. Punto sexto. Cuando hablamos del hecho de Yehudá con Tamar, es algo que a primera vista parece inconcebible y todos los hechos acusan a Tamar como una pecadora. Pero como bien hemos visto en la Escritura y en la genealogía de Mateo 1:1, vemos que la ascendencia del rey Mesías Yeshua, nos encontramos a esta justa llamada Tamar, según la Escritura, para Dios. Según dice el texto, Judá engendró a Tamar y a Farés y a Zará. Esto nos revela que no hay que juzgar a los hechos a la ligera, pero por su bien hacer de Tamar me refiero, pues Yehudá ya la había condenado al fuego porque ya se había olvidado de ella. Tamar, como justa delante del Eterno, mantuvo y supo mantenerse fiel para llevar la descendencia de su esposo en su vientre, con la semilla de su suegro Yehudá, con la ley del levirato establecida años después en capítulo 25 del 5 a 6 en Devarim. Punto 7.
Cuando profundizamos y vemos la importancia de la descendencia de la semilla, cera en hebreo, la cual el varón transmite en su esperma, vemos el rigor y donde Elohim llega a quitar la vida de estos dos hijos de Judá, y Onán, por no valorar la transmisión de la herencia dentro de Israel, derramando la vida en tierra, pues el alma es transmitida a Adam Harishon, el primer Adán en el huerto del Edén, con el aliento de vida que Hashem insufla en su nariz. Pues lo hemos comprobado en el hebreo cuál es el significado de esto, la sangre, la vida de Dios, la cual empieza a circular por esa vasija de polvo, Adán, uniendo el cielo con la tierra, haciendo los seres espirituales que Adonai, heredando un ADN genético, físico y espiritual. Esa es la base de nuestra verdadera identidad, nuestra conexión con lo divino y nuestra capacidad para experimentar la vida en su plenitud, entendiendo que dentro de nuestra alma fluye la vida de Elohim. Y ya para terminar, leo esta escritura una vez más, Levítico 7:14, porque el alma de toda carne, su vida está en su sangre. He dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda sangre, de toda carne en su sangre está. Y bueno, ya hemos llegado al final del estudio. Quiero daros las gracias por vuestro tiempo. Espero que esta porción haya sido de edificación, que meditemos en la palabra, que podamos entender los tiempos de Adonai. Y obviamente os pido también que oremos y sigamos orando por la paz de Jerusalén, de Jerusalén. Recordemos que todo está centrado en el pueblo de Israel y debemos seguir orando por la paz de Jerusalén, según el Salmo 122. Quiero desearos un Shabbat Shalom, un Beorak a todos vosotros, que tengáis un día de paz, de reposo en vuestros familiares, en vuestra casa, con los hermanos en las congregaciones. Y muchas gracias por vuestro tiempo, por poder escuchar la palabra, y queremos bendeciros y daros las gracias y hacer una pequeña oración para cerrar. Bendito eres tú, Señor Dios de Israel, que nos has llamado, Señor, a tu reino, Señor, dentro de tu misericordia por la sangre del Mashiach Yeshua. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Acuérdate de los pactos con Isaac, con Abraham y con Jacob, con los pactos, Señor, que tú hiciste, Señor, con los patriarcas, Señor. No te olvides nunca de tu pueblo Israel, porque siervos tuyos somos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos ofendido en cualquier cosa, Señor, que tu voluntad, Señor, se cumpla y que tu reino, Señor, que tu reino venga a nosotros. Esperamos al Rey Mesías, a Yeshua, esperamos el regreso, Señor. Y como todos sabemos, Señor, como todos sabemos y estamos ya oyendo todas las cosas que están sucediendo, oímos el sonido del cortejo, de las bodas, del novio que viene. Ayúdanos a mantener nuestras vestiduras blancas y limpias, a ser sacerdotes para ti, a vivir en humildad y en obediencia. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder por siempre. Bueno, aquí acabamos nuestra parashá. Shabbat Shalom, un fuerte abrazo y que lo pasen muy bien. Un abrazo, Shalom.